cosas que la película de Top Gun nos enseña es a desarrollar un modelo de supervivencia, pero no de supervivencia a nivel físico, sino a nivel mental. Y hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre este tema de cómo ser un sobreviviente. Y hace algún tiempo hablaba acerca de lo que es el proceso cognitivo, cómo funciona el cerebro y qué función tiene una parte del cerebro llamada la corteza prefrontal. Una de las partes más interesantes del cerebro humano vinculada a la toma de decisiones. Bueno, yo tengo un poquito más de corteza prefrontal y en esta imagen que le vamos a colocar podemos ver que es la parte, por eso es la neocorteza prefrontal o la corteza prefrontal, es la encargada de recibir la información y llevarla a todas partes del cerebro y está vinculada a la toma de decisiones. Y científicamente está comprobado que esta área, la corteza prefrontal, que está vinculada a la toma de decisiones, se desarrolla entre los 20 a 25 años de edad. ¿Le llegaron? Ahora usted entiende por qué las decisiones más estúpidas de su vida las tomó antes de los 20 años. Y ahí está la mujer que ya tiene años de casada y dice, sí, ya entendí. Dice que se desarrolla hasta esa edad. Bueno, hay algunas personas que quizás usted conozca que todavía a los 50 años no se les ha desarrollado la corteza prefrontal. ¿Conoce a alguien así? Si no conoce a alguien así, probablemente sea usted. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Por lo tanto, en esta corteza prefrontal, que es el área cerebral de gran tamaño y con una gran importancia a la hora de explicar tres cosas muy importantes. Número uno, el control conductual. Número dos, la personalidad. Y número tres, las capacidades cognitivas. Es lo que desarrolla estas tres áreas de nuestra personalidad. Y esta parte de la neocorteza que se desarrolla entre los 20 y 25 años de edad nos da una idea de cómo nosotros necesitamos saber cómo funciona nuestro cerebro a la hora de sobrevivir ante circunstancias adversas de nuestra vida. Las funciones de la corteza prefrontal son, número uno, un plan de acción. Por eso usted puede ver que una persona menor de 20 años de edad no tiene la más mínima idea de lo que es un plan de acción o cómo desarrollar un plan de acción. Y es importante saber que esta es la función de la corteza prefrontal. Nos ayuda a desarrollar un plan de acción, nos ayuda a desarrollar un plan futuro. Tú nunca has visto una persona de 18 años desarrollando un plan de vida, porque no está en eso. Pero cuando ya tú pasas los 25 años, entonces tienes que pensar un poco más en cuál va a ser ese plan futuro de tu vida. El volumen de mi memoria, el control de impulsos, que es el proceso de adaptación a cada momento de tu vida, cómo te adaptas a las circunstancias o a las situaciones de la vida, lo que es la percepción y la expresión de emociones, conocer mis emociones, saber qué estoy sintiendo o qué provoca esa emoción y también aprender a dominar mis emociones, lo que es un pensamiento crítico, saber en qué estás pensando. Piensa en lo que piensas. Piensa en lo que estás pensando. Aprender a identificar un pensamiento negativo, cambiarlo por un pensamiento positivo y hacer de esto un hábito de mi vida de forma diaria. Lo que es la empatía. Cuando nosotros desarrollamos la corteza prefrontal en nuestra vida, aprendemos a ser empáticos con las personas, aprendemos a entender por qué las personas reaccionan de una forma, por qué actúan de una forma o por qué sencillamente no hacen las cosas que tienen que hacer y aprender a entender. Hay gente que dice, yo no sé por qué fulano es así.
Yo no sé por qué fulano no hace esto o hace aquello. O sea, comienzas a tener un poco más de empatía porque hay una comprensión más global de la vida cuando tu corteza prefrontal está desarrollada y nos ayuda a la resolución de conflictos. Entonces, para nosotros poder comprender el funcionamiento de la corteza prefrontal, ese desarrollo de la corteza prefrontal en nuestra vida, hablamos de lo que es una mentalidad de supervivencia. Y aquí la supervivencia depende en gran medida de la capacidad de la persona para soportar el estrés en situaciones límites. Hello. Por eso el cerebro es sin duda nuestro mejor aliado para sobrevivir ante cualquier situación, sobre todo de estrés. Una compleja máquina que será capaz de ayudarnos a superar los mayores desafíos. Déjeme darle una noticia. Si usted sobrevivió a una pandemia, usted puede lograr cualquier cosa en su vida. Cualquier cosa. Todos conocemos a alguien que murió en la pandemia. Todos tenemos a un familiar cercano que murió en la pandemia. La pregunta es: ¿por qué usted y yo estamos vivos todavía? ¿Por qué estamos vivos? Porque hay un plan perfecto para tu vida. Decía yo el domingo pasado, eres único, eres única. Hay un plan perfecto para tu vida. Y para eso necesitas desarrollar una mentalidad de supervivencia. Necesitas aprender a condicionar tu vida a que eres un sobreviviente. Y un sobreviviente constantemente aprecia la vida cada segundo de su día. ¿Qué pasaría si nosotros nos fuéramos a una selva donde no nos encontramos con las comodidades que tenemos en nuestro día? Donde no está la cobertura de nuestro teléfono celular, donde no tenemos ese colchón cómodo de nuestra casa. Como muchas veces, ¿te imaginas cuando se va la luz por 12 horas? Y comienza tu cuerpo y tu cerebro a no hay agua. 2 días sin agua. Y comenzamos. Comienza un nivel de estrés. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una comodidad. Estamos acostumbrados a vivir una vida que para nosotros asumimos que debería ser así. Y en algunos de los casos muchas personas dicen: porque es lo que me merezco. Yo tengo la vida que me merezco. Hace algunos años fui a un programa llamado Legendarios. Y en ese programa fuimos a una montaña para vivir 72 horas. 72 horas donde no hay un baño cómodo, 72 horas donde no hay una cama cómoda, 72 horas donde no hay agua caliente en la ducha, 72 horas de mucho estrés y situaciones adversas. Pero más adelante te voy a explicar un poco más qué sucedió en ese programa que Dios me permitió hacer en el Cerro San Gil de Guatemala. Pero hay algo interesante que usted necesita desarrollar, y es saber que el poder está en la valentía. Diga conmigo: el poder está en la valentía. Y una situación de supervivencia es una prueba de resistencia. Si usted no está capacitado para resistir las condiciones más adversas de su vida, entonces usted no merece lo que usted cree que se merece. La persistencia es una acción de mantenerse constante en algo que quiero y deseo. Déjame repetírtelo. La persistencia es una acción constante, diga conmigo, constante, de lograr algo que quiero o deseo. Veía una entrevista en estos días de una mujer que le hablaba a un conferencista y le preguntaba: he perdido el interés. ¿Por qué he perdido el interés en las cosas que amo? Y él le dijo: porque nunca las amaste.
porque nunca las amaste. Porque nadie pierde el interés en algo que realmente ama. Nadie pierde el interés en algo que realmente lo apasiona, le ama. Yo tengo 23 años sirviéndole a Dios. He tenido altas y bajas. He tenido momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de fracasos, pero nunca en la vida he dejado de amar, servir a Dios. Nunca. Entonces no pierdes el interés en algo que realmente amas, sino que sencillamente nunca lo has amado. Por eso entonces has desertado, te has desanimado y has desistido en seguir luchando por algo que supuestamente perdiste el interés, pero lo que realmente sucedió es que nunca amaste eso. Nunca realmente lo amaste. Y comienzan las comparaciones, comenzamos a escuchar las voces asesinas a nuestro alrededor que nos comienzan a decir: es que eso no funciona, es que a mí no me funcionó, y si a mí no me funcionó, probablemente a ti no te funcione. Necesitamos desarrollar una actitud de vencedor, saber sobrevivir, y ese es el factor más importante. Al final todo se reduce en una actitud mental fuerte que nos permita enfrentarnos sin desfallecer ante la desesperación, ante la angustia, ante el miedo, ante el dolor, el hambre o la fatiga. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te creó con todo lo que necesitas para cumplir su propósito. Ahora dile, por lo tanto, Dios probará tu fe en cada momento de tu vida para sacar cada prueba de persistencia. Si alguien lo cree, den un aplauso al Señor. ¿Qué tanto estás dispuesto a resistir? ¿Qué tanto estás dispuesta a soportar? Solteras que están acá, si te ama, espera el tiempo que sea. Si te ama, espera el tiempo que sea. Mira, la gente cuando comienza a venir a la iglesia le da un deseo enorme de servir, y qué bueno que tenga ese deseo, pero el 99% de las veces que una persona recién comienza a asistir a una iglesia y quiere servir, es una emoción que está sintiendo, es una decisión emocional. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Porque no todo el mundo puede servir de buenas a primeras. Hay un proceso, diga conmigo, un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, de no hacerlo por emoción, sino porque realmente estás convencido de que es tu estilo de vida. Servir no es venir a la iglesia a un evento y estar aquí sirviendo. Servir es un estilo de vida. Servir es un estilo de vida. Por eso, cuando es por emoción, una persona comienza a servir a la iglesia por emoción, entonces se le convierte el servicio en una carga. Comienza a ser una carga. Y me es molestoso, me incomoda, choca con mi viaje a la playa, choca con el día feriado. Como es feriado, yo tengo que viajar y yo tengo que aprovechar el día feriado. No. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, si no estamos mentalmente preparados para enfrentarnos con lo peor, tendremos pocas posibilidades de sobrevivir. Y aquí no estamos llamando o siendo profetas del desastre o llamando el fracaso. No se trata de esto. Se trata de saber cuáles son. Cualquier persona que sabe de negocio sabe que hay algo que se llama el análisis de riesgo. ¿Qué pasaría si no funciona? Y a la hora de hacer un proyecto, usted tiene que tener los análisis de riesgo. ¿Qué pasaría si no funciona? ¿Cuál va a ser el plan B si no funciona como lo planeamos? Es un análisis de riesgo. No es que usted es un profeta del desastre. No es que usted, lo que el hombre teme, eso le vendrá. No, porque no estamos hablando de un temor de miedo, de una película de terror. Estamos hablando de un temor a fallar.
que es distinto. O un temor a no hacer lo que a Dios le agrada. Es un temor distinto. Pero en este análisis de riesgo, si usted no se prepara para lo peor que pudiera pasar, entonces usted tendrá pocas probabilidades de sobrevivir. ¿Qué pasaría si lo sacamos ahí de todas sus comodidades y lo ponemos en una selva ahora mismo? Y usted no está preparado para la selva. ¿Qué pasaría? Yo no sé si usted se ha topado con algunos videos, a veces ahí en Instagram, en TikTok veo algunos videos de unos indígenas que del barro hacen una casa. Y tú los ves y a mí me encanta ver esos videos. Yo me quedo ahí enganchado viendo cómo hace el barro, cómo espera que se seca y le pone el bambú y arriba entonces hace más barro y cuando viene a ver hace una casa. Yo digo, déjame ver este video, no vaya a ser que un día me toque estar en la selva y tenga que construir una casa. Y ya yo sé cómo se hace la casa, ¿no? Y esto me lleva a pensar, ¿qué pasaría si nos tocaría a nosotros? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Te has preparado para los momentos críticos de tu vida? Cuando la gente se casa, la gente cree que el matrimonio es color de rosa. La gente cree que el matrimonio es una película de Hollywood. La gente me ve y me dice, ay, pastor, su matrimonio, su esposa, la pastora, es tan sweetie, ella es tan linda, ella es tan dulce. Viva con ella. Viva con ella. No, sí es. Pero ¿cuánto nos preparamos para los momentos difíciles del matrimonio? ¿Cuánto nos preparamos qué pasaría si tu negocio fracasa? Por eso siempre usted me escucha decir 0% expectativa, 100% compromiso. No se haga una expectativa muy alta, no sea que al no tener la expectativa que usted soñaba se va a sentir defraudado y dirá, Dios me falló. No, Dios no te falló, te hiciste altas expectativas. ¿Hay alguien aquí? El negocio fracasó, entonces te vas a entrar en una depresión, te vas a ir a morir porque mi sueño se vino abajo. ¿Qué pasaría si Thomas Alva Edison, en el momento que no creó la bombilla, se hubiera sentido un fracasado y se tiró a llorar? Nosotros andaríamos con velitas ahora mismo. Porque los dones son gratis, pero la madurez cuesta. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Ser muy talentosa, tener muchos dones, ser muy intelectual. Eso es lo más peligroso que le puede pasar a alguien. Porque te sientes tan talentoso y sientes que tienes tantos dones que tú no necesitas hacer mucho. Porque estás apoyado, estás afianzado en tus dones, en tus talentos, en tu intelecto. ¿Ha visto a alguien que es un genio? Es brillante, es un genio y su vida es un desastre. ¿Conoce a alguien así? Porque no tiene inteligencia emocional. Y el mundo se está perdiendo por la poca inteligencia emocional. Y hay gente que tienen a Dios en su corazón, pero no tienen inteligencia emocional. No son personas inteligentes emocionalmente. Son brutos inteligentemente, emocionalmente. Usted, desde Génesis a Apocalipsis, usted no va a ver que vas a alcanzar el éxito por lo mucho que tú ores. Si tú oras 24/7, que es bueno, excelente, eso está bien. Pero ¿qué pasa con una persona que dura 24/7 orando y no hace nada? Hace muchos años, y siempre cuento esta historia o esta anécdota, saludé a una hermana en la iglesia y le dice, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y me dice, bien, aquí esperando mi milagro. Y yo le dije, pues póngase cómoda. ¿Por qué? Porque los milagros no se esperan, los milagros se provocan. Y en cada historia de la Biblia usted se va a encontrar a personas que quizás no tenían muchos dones o quizás no eran muy talentosos, pero que provocaron un milagro.
Incluso personas que no estaban asignadas para recibir un milagro pudieron cambiar la historia y hacer que de Jesús saliera un milagro aún sin Jesús autorizarlo. Por ejemplo, vemos la mujer del flujo de sangre. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto seré sana. Ella no dijo si quizás tal vez de repente a lo mejor si es posible, si me oye, si me escucha, si me mira, si me llama, no me llama. Me amo, te amo. Ella fue y provocó su milagro. Toca a Jesús. Jesús dice, alguien me ha tocado. Y los apóstoles que estaban ahí con Jesús, que siempre estaban en Belén sin los pastores, dice, maestro, pero alguien, todo el mundo te está tocando. Tienes una multitud que te está tocando. Pero Jesús supo diferenciar los dos tipos de personas: aquellos que provocan el milagro y aquellos que están esperando el milagro. Porque la multitud que estaba alrededor de Jesús, ellos estaban esperando que Jesús hiciera algo. Pero esta mujer que toca el manto de Jesús, Jesús dice, no, alguien me tocó, pero el pero marca la diferencia, porque dice, pero con fe, porque de mí salió poder, dice Jesús. Es decir, yo no autoricé que saliera poder. Yo no di la orden de que saliera poder de mí. Esta mujer hizo que de mí saliera poder sin yo haberlo autorizado. Y por eso Jesús se voltea y le dice, conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe. ¿Qué pasó con las multitudes que estaban rodeando a Jesús que no recibieron un milagro? Todavía están esperándolo. Entonces usted puede ser un super recontra, hiper, mega, archi espiritual. Usted se puede saber la Biblia de la A a la Z y aún así no recibir un milagro. Porque los dones son gratis, pero la madurez cuesta. La madurez es el resultado de vivir los procesos de Dios en mi vida, crecer espiritualmente, madurar, reconocer que necesito una corteza prefrontal bien desarrollada para entonces entender el proceso en el que estoy viviendo, que no es para matarte, sino para hacerte más fuerte. Y ahí es donde entendí que la Biblia no te dice mientras más ores, más éxito vas a tener, sino que dice claramente y una voz de mando, como cuando un general ordena algo, eso se cumple y punto. Y la orden es cúmplase. Dice Dios a Josué, en Josué 1:9, mira que te mando. No es un favor que Dios te está pidiendo. No es si tú puedes, si tienes chance, si te acuerdas. No, dice, mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Ahí no dice, mira que te mando a que ores 24/7, mira que te mando a que ayunes, mira que te mando a que hables en lengua, mira que te mando a que tengas visiones, sueños. Que te esfuerces y que seas valiente. Y ahí entendí algo en cuanto a los dones y talentos, que el esfuerzo siempre le ganará al talento cuando el talento cree que no necesita esforzarse. Te lo voy a repetir, el esfuerzo siempre le ganará al talento cuando el talento cree que no necesita esforzarse. Si eres de esos hombres o mujeres muy talentosos, déjame decirte, te hace falta esforzarte un poquito más. Porque tu talento puede ser la peor trampa de tu vida. Porque el aliado y el enemigo pueden ser el miedo y el pánico. Son tus aliados y al mismo tiempo son tus enemigos. Pero si tú aprendes a usar el miedo como ese catalizador que te impulsa a tomar decisiones y hacer las cosas aún con miedo. Hay gente que me dice, pastor, es que yo tengo este proyecto, pero es que tengo miedo. Hágalo con miedo, pero hágalo. No dejes que el miedo te paralice. Con miedo hazlo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Ahí entra el análisis de riesgo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Dios no está contigo. No eres un hijo de Dios, no eres una hija de Dios. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Si Dios lo hizo una vez, ¿lo podrá hacer de nuevo? Aleluya. Si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en medio de la selva?
Es imposible no sentir miedo cuando uno se encuentra aislado, lejos de la civilización, porque el miedo es una reacción natural de todo ser vivo. Sobre todo cuando estamos frente a elementos hostiles, una descarga de hormonas en la sangre que agudiza los sentidos y prepara el cuerpo para luchar o para huir. Eso es lo que sucede, te prepara para luchar o para huir. Por eso, en este sentido, el miedo es sin duda beneficioso. Si el miedo no tuviese un beneficio para nosotros, Dios hubiera quitado el temor de nuestras vidas. Pregúntese por qué Dios no quita el temor de nosotros. Porque lo que Él quiere y desea es que tú aprendas a usar el miedo como ese catalizador a hacer las cosas que el miedo cree que te pueda paralizar para que no hagas. ¿Se entiende, iglesia, lo que estoy hablando? Entonces llegamos a la conclusión de que podemos provocar el milagro de Dios por medio de la perseverancia. Es lo que va a demostrar cuando realmente tú amas algo o cuando tú amas a alguien. Y la perseverancia. No me moveré de aquí. Yo, mira, el mismo Job dijo, aunque Dios mismo me matase, yo no lo dejaré. Hay que tener un nivel de fe. Hay que tener un nivel de fe tan grande para decir, aunque Dios sea el que me mate, pues yo no me le muevo de al lado. Aunque Dios sea el que me deseche y el que me desprecie, yo no me moveré de al lado. Hello. Por eso aquí el punto crucial es saber entender en una mentalidad de supervivencia cómo Dios puede hacer con cada uno distinto, de forma distinta, en circunstancias distintas. A Abraham Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Es decir, Dios necesitaba sacar a Abraham de ese contexto y de ese lugar y llevarlo a otro lugar para bendecirlo. Y en el momento propicio Dios le dice, si puedes contar las arenas del mar y puedes contar las estrellas del cielo, así de grande será tu descendencia. Pero mire lo diferente que Dios le dice a Jacob en Génesis 32:9. Y dice a Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Como a Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y a Jacob le dice, regresa a tu tierra y a tu parentela. Porque lo que le funcionó a alguien necesariamente no te tiene que funcionar a ti. O lo que no le funcionó a alguien necesariamente no te va a funcionar a ti. Y aquí es donde viene el problema de compararnos con los demás. Cuando te comparas con alguien más, siempre quedarás en desventaja. Cuando te comparas con alguien más, siempre quedarás por debajo de la persona de quien te comparas. Porque hay gente que te va a decir, no hagas ese negocio porque yo lo hice y me fue mal. ¿Y? No hay más grande frustración para alguien verte tener éxito en el lugar donde ellos fracasaron. Por eso debemos celebrar el éxito de los demás. Usted tiene que aprender a celebrar el éxito de las demás personas, aun cuando usted anhele algo similar. Porque cuando usted envidia el éxito de alguien más, usted está creyendo que ese éxito era suyo. Y esa persona se lo robó. Y cuando tú piensas que el éxito de esa persona que creías que era tuyo y él te lo robó, estás haciendo inútil a Dios. Estás haciendo inútil a Dios, haciéndote creer a ti mismo que Dios lo hizo con él, pero no lo puede hacer contigo. Por eso decía el domingo pasado, eres único, eres única. Hay una bendición que está destinada solamente para ti, nada más para ti y sola y exclusivamente para ti. Alguien tiene que decir un amén a eso. Por
Por eso usted tiene que perseverar. Yo cuando vi a la pastora, yo dije, carne de mi carne, hueso de mis huesos. No te soltaré hasta que me bendiga. Y estábamos en medio de una guerra muy fuerte. Algunos de ustedes no conocen mucho nuestra historia, pero se levantó el mismo infierno, literal, el mismo infierno, para que no nos casemos. Mucha gente en contra, o sea, eso fue, había que tener un nivel espiritual muy alto para entender que lo que estábamos haciendo era de Dios y que se había levantado el mismo diablo, porque sabía que tú ibas a llegar a este lugar y tu familia iba a ser bendecida, tu vida iba a ser transformada, y el diablo y el infierno se levantó. Y el temor en ese entonces fue el catalizador que nos hizo avanzar más rápido. Nos íbamos a casar en 1 año, pero lamentablemente nos tuvimos que casar en 4 meses. No haga esto en casa. Sí, ayer en una reunión, esto fue algo exclusivo, específicamente. No como Dios lo hizo conmigo, tiene que ser de esa forma contigo. Y un día ella, atemorizada, me dice, mira, mi amor, vamos a hacer una cosa. Vete para Venezuela un tiempo para que esto se calme y después regresa. Yo dije, lo primero que te voy a decir es que no, porque no te voy a dejar sola. Y lo segundo que te digo es, si yo llegase a pensar y a considerar que me voy a ir a Venezuela un tiempo para que esto se pase, nos casamos primero. ¿Dónde están los hombres? Pero ¿qué te quiero hacer entender con esta historia? Que es la perseverancia. Es la perseverancia, y ese temor te va a ser el catalizador que te va a impulsar a lograr aquello que tenías miedo de moverte. Mire esta historia que ya usted se la conoce, pero vamos a refrescarla en esta mañana. En Génesis 32, 23 al 28. Dice, lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó Jacob? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Póngale pausa un momento allí. Yo no sé si usted está entendiendo un poco la historia. Está el ángel de Dios peleando con Jacob. En medio de la pelea, el ángel de Dios le dice a Jacob, suéltame que va a salir el sol y me tengo que ir. Y él le dice, no. Yo no sé si tú has entendido, pero soy Dios y te estoy diciendo que me sueltes. No me importa que tú seas Dios. Última oportunidad, suéltame porque te disloqué la cadera y te puedo partir en 2. Párteme en 2, no te voy a soltar. Y de repente, me dicen, ¿cuándo usted ha visto una pelea y en medio de la pelea se detiene y dice, what is your name? ¿Usted ha visto la UFC? Pam, 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 pam. Güey. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Usted nunca ha visto en medio de una pelea que de repente se para y dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde tú vives? Como que no entendí nada, o sea, no entendí en qué parte de la historia, como que multiversos se cruzaron. No sé qué pasó. Que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Tú sabes por qué le pregunta el nombre y por qué le cambia el nombre?
Porque hay luchas en tu vida que van a provocar que tu nombre sea cambiado, que tu vida sea transformada y que tu momentum llegue a través de esa lucha, de esa perseverancia, de esa resistencia y de esa constancia. Alguien tiene que decir un amén a eso. Ahora, mira lo que significa Jacob. Jacob significa engañador. Engañador, estafador. Israel significa el que luchó con Dios y lo venció. Pero aquí el que luchó no habla, o el significado no es que usted es más fuerte que Dios, que Israel es más fuerte que Dios y por eso lo venció. No. Que él provocó un milagro. El que provocó que Dios soltara una bendición aún sin estar destinada. Porque si Jacob hubiera sido religiosamente obediente, entonces el ángel de Dios le hubiera dicho: suéltame que va a salir el sol y me tengo que ir. Ok, bye, cuídeseme mucho. Pero él dijo: no, espérate. Yo no sé si te has encontrado en algún momento de tu vida donde sientes que es la última oportunidad, donde sientes que si tú no haces algo en ese preciso instante, tu vida se va a ir al cipote. Y yo le dije a ella: óyeme, o nos casamos ahora y yo me voy, pero ya estamos casados, o yo me quedo aquí y yo enfrento a quien yo tenga que enfrentar. Hay un momento en tu vida donde tú tienes que luchar de una forma que tu nombre será cambiado de engañador a provocador de milagros, de mentirosa a provocadora de milagros. Ese nombre va a ser cambiado. Y dice en el libro de Isaías capítulo 43 verso 1, dice: ahora, preste atención a esto. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Lo que quiere decir que Dios creó a Jacob, pero formó a Israel. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Reyes. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Preste atención a esto ahora, que se pone mejor. A Jacob lo creó Dios, pero a Israel lo formó. Es decir, Israel estaba dentro de Jacob. Dios te creó, pero su tarea es sacar lo mejor dentro de ti, es decir, sacar a ese Israel. Todo Jacob tiene a Israel dentro. Todo Jacob tiene a Israel dentro. Tus mayores problemas sucedieron cuando eras Jacob. Tus peores decisiones las tomaste cuando eras Jacob. Los peores errores de tu vida los cometiste siendo Jacob. No tenías la corteza prefrontal desarrollada, Jacob. Por eso, a todo Jacob le llega su Israel. Probablemente te sientas en este momento siendo Jacob, pero déjame decirte algo: solamente cuando provocas la mano de Dios moverse a tu favor, llegarás a dejar de ser Jacob para comenzar a ser el Israel que está dentro de Jacob. Por eso claramente Dios dice: a Jacob lo creé, pero a Israel lo formé. ¿Cómo se forma un Israel? A través de los procesos. ¿Cómo se forma un Israel? A través de la adversidad. ¿Cómo se forma un Israel? Luchando, siendo perseverante, siendo constante, resistiendo. Esa es la forma de ser formado como el Israel de Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo puede ayudarte tu mente a sobrevivir? Y aquí es donde entra lo que hace un momento te contaba de este programa llamado Legendarios. Recuerdo que fui a este programa con mi mochila, y con esa mochila que estaba cargada de muchas municiones y de cosas que podrían hacerme falta en el viaje,
Era la mochila más pesada de ese programa que fui. Y recuerdo que me quitaron todo lo que tenía. 72 horas en el Cerro San Gil de Guatemala. 72 horas sin teléfono celular, sin ningún artefacto eléctrico. Nos entregaron una funda de este tamaño de comida para las 72 horas, un galón de 2 litros de agua. Nos dijeron, esa es su comida, esa es su agua. Ustedes verán si se la toman y se la comen ahora o la aprenden a distribuir durante las 72 horas. 4 días en la montaña, sin nada. Pero aprendí muchas cosas en esas 72 horas. Lo primero que aprendí fue analizar. Cualquier situación debe ser estudiada, aún en fracciones de segundos. Necesitas saber aproximadamente lo que te está pasando en el momento presente y lo que pudiera pasar en los próximos 5 segundos. ¿A cuánto les ha pasado que está en el carro, se para frente al semáforo? ¿Imaginas qué pudiera pasar en esos 5 segundos? Un accidente, ¿qué pasaría si una persona se atraviesa? ¿Alguna vez has jugado en la mente con eso? Claro, porque es la capacidad de análisis de riesgo. Es lo que tu cerebro aprende a hacer. ¿Qué pudiera pasar? Yo soy biker, monto la motocicleta. Me encanta ir a recorrer las autopistas en mi motocicleta. Y siempre voy manejando y voy pensando los análisis de riesgo. ¿Qué pasaría si el delante frena de golpe? ¿Qué pasaría si un carro se mete? ¿Cómo yo pudiera reaccionar? Constantemente estoy pensando en eso. La capacidad de analizar. Y en una situación tan extrema como lo es la montaña, tienes que aprender a analizar cada segundo y cada paso que das. Porque hasta por un paso que des en falso puede ocurrir un accidente. Por un paso que des en falso. Por pisar algo que quizás pueda lastimarte la pierna. Es una cosmovisión 360. Lo segundo que aprendí es a valorar. ¿Qué medios tengo? ¿En qué condiciones físicas me encuentro? ¿Es conveniente que avance? ¿Qué pasa en estas consideraciones donde aprendes a valorar cualquier situación y aprendes a actuar a pesar de? Cuando aprendes a analizar las circunstancias, aprendes a involucrar a Dios en cada análisis. Recuerdo que estábamos frente a uno de los ejercicios donde el legendario que nos guiaba, una tribu de como de 15 personas, éramos como 20 tribus o familias, como se le llama, como van ahí caminando, así vamos caminando, una tribu detrás de otra. Y hubo un momento donde el legendario nos dice: hay 2 caminos, el camino corto y peligroso, y el camino largo y seguro. Usted sabrá que el único que era pastor en ese grupo era yo. Dice: el camino largo y seguro o el corto y peligroso. Yo le decía al equipo: mira, yo quiero salir de esto rápido. No nos vamos a matar. Vamos a escoger el corto y peligroso para salir de esto rápido y llegar rápido y poder tener tiempo para descansar mientras que los demás van haciendo el ejercicio. Íbamos de primero nosotros. Y le dijimos: ya elegimos. Ahí queremos el corto y peligroso. ¿Ya decidieron todo? Sí, decidimos todo. ¿Y por qué no consultaron a Dios? Porque en esta capacidad de análisis, a veces por cosas tan simples, creemos que no es necesario consultar a Dios.
en algo tan pequeño donde decimos, no creo que sea tan necesario consultar a Dios. Por eso analizarlo. Segundo, valorar. Recuerdo que íbamos caminando y hay una ley de legendarios que es: debemos dejar el lugar mejor de como lo encontramos. Es un principio, una ley entre los legendarios, entre nosotros los legendarios. Si llega a un lugar, el lugar debe quedar mejor, física, emocional y espiritualmente. Debe quedar mejor de como lo conseguí. ¿Y cómo aprendimos eso? Bueno, íbamos caminando y toda la basura que veíamos en el camino teníamos que recogerla, aunque no fuese de nosotros. Todos los que tienen hijos saben de lo que hablo. Yo tengo 4 hijos y cuando estaban pequeños había una basura en el piso y yo preguntaba: ¿y por qué no recogen eso? ¿Cuál es la respuesta de un niño? No fui yo. Eso no es mío. Yo no pregunté si es tuyo. Yo te dije que por qué no lo recoges. Pero yo no te estoy acusando ni siquiera. Te estoy diciendo que lo recojas. No importa si no fuiste tú. Recógelo. No valoramos lo que tenemos. No aprendemos a valorar. La ley de contentamiento dice que debes ser contento, debes de estar contento y feliz con lo que ahora tienes, para que Dios pueda bendecirte con más. Dios no te puede bendecir con más si no estás contento con lo que ahora tienes. Si eres un hombre o una mujer que vive triste, que vive en depresión, pregúntate si realmente estás siendo feliz con lo que tienes. Porque cuando aprendes a valorar cada cosa que te rodea, entonces vas a comenzar a verle más sentido a la vida. A valorar los hijos, a valorar la familia, a valorar el trabajo que tienes, a valorar el carrito que se apaga cada 5 cuadras. La ley del contentamiento es esa: estoy contento y feliz con lo que tengo, pero sé que Dios puede darme más. Lo otro que aprendí en la montaña fue a actuar. En algunos casos extremos, la actuación puede ser forzosamente temeraria, ya que la situación puede ser de vida o muerte. Hay que actuar, hay que hacerlo, no hay otra forma. Por eso el miedo puede ser un catalizador externo que te ayude a alcanzar aquello que probablemente el miedo piensa o cree que no lo vas a hacer. Utilizar el temor y el miedo como ese catalizador, como esa gasolina que te impulsa. Lo voy a hacer, aunque tenga miedo, lo voy a hacer. ¿Cuántas cosas dejaste de hacer por miedo? Y ahí el miedo dijo: gané. Vuelvo y te repito: si Dios no hubiera querido que tuviéramos miedo, lo hubiera quitado de nuestra vida. Hubiera dicho: se va el temor y más nunca sentirás temor. ¡Pam! Como acto de magia. Pero Él deja ahí el temor en nosotros para que aprendamos nosotros a usar el temor. Me recuerdo que en ese legendario había una piedra gigante con una cascada que caía por encima de la piedra y había una soga, 13 metros. Había que subir con la soga sin ningún tipo de ayuda y con la mochila atrás de ti. Era el segundo día. Delante de mí había un hombre que pesaba 300 libras. Cogió la soga, subió y lo logró. Yo tuve 2 pensamientos. Yo dije: si la soga estaba buena, ya hay más probabilidad de que se rompa. Pero el segundo pensamiento que más tuvo poder en mí fue: si Él lo pudo hacer, yo también puedo. Y por último, sobrevivir. Nunca debes perder la esperanza. Si tu mente se empeña en que estás acabado, es el primer paso para estarlo. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta hora.
¿Sabes que no es lo mismo hacer cosas alocadas o de riesgo por inmadurez a actuar frente a riesgos para vencer el miedo? Hay gente inmadura que hace locuras sin pensar en el riesgo que puede ocurrir en su vida. Pero hay momentos en nuestra vida donde tenemos que tomar riesgos conscientemente de lo que estamos haciendo. Y para sobrevivir, tienes que aprender a enfrentar el temor. Uno de los ejercicios que hicimos ahí en la montaña, era el tercer día ya. Estábamos muy agotados, muy cansados, kilómetros y kilómetros de caminar. No había momento para descansar, no podías descansar. Atravesabas ríos, la mochila mojada. Ahora pesa más la mochila porque está mojada. Teníamos que cruzar lugares inhóspitos donde era imposible transitar, era imposible atravesar por ese lugar. No eran caminos despejados, eran lugares difíciles de caminar. Y nos tocó ir a una cueva, teníamos que atravesar una cueva, pero la cueva estaba llena de agua y había que ir hacia el otro lado. Bajamos por un pantano, llegamos a la cueva, el agua llegaba hasta el cuello y el techo, que tenía muchos picos, nada más nos dejaba algunos 30 centímetros de espacio para ir caminando, respirando, con las linternas en la cabeza prendidas, teniendo cuidado de que ninguno de esos picos que bajaba del techo nos pudiera romper la cabeza. Logramos llegar a un espacio de la cueva donde es bastante amplia y el agua ahí nos llegaba a la cintura. El guía nos dice: apaguen todas sus linternas. Y ahí, con las luces apagadas, nos dijo: piensen en la persona de esta tierra que usted más ama. Y evidentemente yo pensé en mi esposa. Ya hacían 3 días que no hablaba con ella, donde es tan común conversar con ella todos los días. Es normal porque yo sé que está ahí, si la llamo me responde, si le envío un mensaje. Pero eran 3 días que no sabía nada, ella no tenía forma de cómo escribirle, no tenía forma de decirle estoy bien. Y ahí estaba y comienzo a llorar, y todos los que estaban a mi alrededor comenzaron a llorar, sin decir una sola palabra. Todos comenzamos a llorar, a llorar, a llorar. Y el legendario sacó un dulce rojo típico de Guatemala, que lo venden en cualquier colmado, que quizás vale 3 centavos, y nos dio uno a cada uno. Tenía mucha hambre, no habíamos comido bien, y fue el dulce más delicioso que he probado en toda mi vida, porque a nivel cerebral conectó con lo que estaba sintiendo. Hoy día tengo paquetes de ese dulce en mi oficina, y cuando me siento en baja, voy y saco una cerecita y me la como, para recordarme siempre que Dios, aún en los momentos más oscuros, nunca te abandonará y nunca te dejará.